Bien, jóvenes estudiantes, muy buenos días. Nuevamente el día de hoy con una sesión de matemática. Bien, ¿qué vamos a tocar el día de hoy? El día de hoy vamos a hablar sobre lo que viene a ser la organización de datos sobre los hábitos de una vida saludable. Esto lo vamos a organizar en tablas de frecuencia con datos no agrupados. ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Qué perseguimos? Organizar los datos recopilados para elaborar tablas de frecuencia determinando la frecuencia absoluta, relativa y porcentual para datos no agrupados. Bien, nosotros ya hemos aplicado la encuesta, se ha recogido los datos. Ojo, nuestro tema de estudio es hábitos de vida saludable. Y entonces para saber cómo es la práctica de estos hábitos saludables, lo tenemos que organizar estos datos en tablas de frecuencia como parte del proceso de estadística, ¿ya? Bien, reconoceremos entonces ahí las variables cualitativas y cuantitativas de nuestro tema de estudio. Bien. ¿Qué debemos reconocer? Por favor, es necesario que para hacer este trabajo de investigación, este pequeño trabajo de investigación, nosotros debemos diferenciar las variables, las frecuencias, lo que viene a ser la muestra, la población. En este caso vamos a tratar de las frecuencias. Toda tabla, generalmente las tablas llevan estos elementos, ¿ya? Principalmente lo que viene a ser los valores de la variable, la frecuencia absoluta o FI, la frecuencia relativa o HI y la frecuencia porcentual que viene a ser el HI porcentual. ¿Listo? Son los elementos básicos, a pesar que también se le considera lo que le llamamos el conteo. Bien, para empezar, ¿qué son los valores de la variable? Nuestra variable en este caso es de tipo cualitativo y tiene tres datos: sí, lo intento y no. Estos son los datos de mi variable, por eso dice valores de la variable. ¿Listo? ¿Qué es la frecuencia absoluta o phi? Dice, es el número de veces que aparece un determinado valor en nuestro estudio estadístico. ¿Listo? Entonces, la pregunta es, ¿llevas una vida saludable? ¿Practicas una vida saludable? Entonces, ¿cuántos dijeron sí? 7. ¿Cuántos dijeron lo intento? 10. ¿Y cuántos dijeron no? 13. La suma de todos ellos debe darme el total de la muestra. Dice que la suma de las frecuencias absolutas es igual a la muestra. En este caso son 30 las personas que se ha llegado a encuestar. ¿Listo? Frecuencia relativa, más conocido como el HI. ¿Qué es la frecuencia relativa? Dice, es el cociente entre la frecuencia absoluta, el FI, y el total de valores que componen nuestra muestra denotado por N. O sea, ese es la relación, el cociente de la frecuencia absoluta y el valor total, o sea, la muestra. ¿Ya? Entonces divido 7 entre 30. ¿Listo? Y considero dos decimales. Si este numeral decimal fuera de 3, lo que tenemos que hacer es redondear. Se redondea para poderme quedar con dos valores. ¿Listo? Entonces, como acá la frecuencia es 10, entonces digo 10 entre 30. ¿Ya? Y no es 3, ojo, se divide de arriba para abajo. O sea, 10 entre 30. No es al revés, Ya, estos valores que nos van a salir en la frecuencia relativa son menores que la unidad, menores. ¿Ya? Porque la suma de ellos es igual a la unidad. Debe darme la unidad. ¿Listo? Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de que ustedes hagan la división. ¿Ya? Entonces por último tendríamos 3 entre 30. O sea, 3 entre 30, 0,43. Eso viene a ser la frecuencia relativa. Dice, con los valores de la frecuencia absoluta se calculan los valores de la frecuencia relativa. Quiere decir que para hallar la frecuencia relativa tú tienes que tener la frecuencia absoluta. Y acuérdate que la frecuencia absoluta es el conteo, que nosotros lo ponemos en palitos, acá lo colocamos en números, ¿ok? Ya, entonces la frecuencia relativa es dividir la frecuencia absoluta entre el total. La frecuencia absoluta entre el total, ya, el total. Frecuencia relativa porcentual. ¿Qué viene a ser la frecuencia relativa porcentual? Como su nombre lo dice, relativa porcentual, ¿qué quiere decir? Que es la misma frecuencia relativa pero expresada en porcentaje, ¿ya? Entonces, ¿cómo obtengo la frecuencia relativa porcentual? Con los valores de la frecuencia relativa calculamos la frecuencia porcentual, simplemente multiplicando la frecuencia porcentual por 100%, ¿ya? Frecuencia porcentual por 100.
Entonces acá me salió en la frecuencia relativa, me salió 0,23. Para obtener la frecuencia porcentual simplemente multiplico 0,23 por 100, se corre 2 ceritos y voy a tener 23%, ¿ya? 0,33 por 100, corro 2 ceritos y voy a tener 33%. Igual, 0,43 por 100, corro 2 lugares por los ceritos de aquí, ¿ya? 2 lugares y me queda 43%. ¿Listo? Entonces esto viene a ser lo que vendría a ser la frecuencia porcentual. Entonces no nos olvidemos, frecuencia absoluta el conteo, frecuencia relativa, la frecuencia absoluta dividido entre el total, me debe salir un decimal y la suma de ellos debe darme la unidad. Y la porcentual, que es la relativa multiplicado por 100. ¿Listo? La suma de estas frecuencias porcentuales debe darme el 100%, ¿ya? El total. Bien, entonces ahora en el reto de la clase, como ya nosotros hemos aplicado la encuesta, se ha facilitado la encuesta que ustedes han hecho a sus familiares, por eso acá dice la encuesta está en función a la muestra de 30 personas que se ha escogido, ¿ya? ¿De quiénes? De los familiares de ustedes, ¿no? Familiares de los estudiantes. Ahora esta información la vamos a organizar en tablas. Aquí hemos hecho ya el vaciado de 2 preguntas, ¿ya? De la pregunta 1 que dice, ¿te preocupas por llevar hábitos de vida saludable? Bueno, los resultados son estos. Sí, lo intento, no. ¿Cuántos han dicho sí? ¿Cuántos han dicho lo intento? ¿Y cuántos han dicho no? Me completas el conteo. Acá te he puesto ya un ejemplo de la frecuencia relativa. Me tienes que completar aquí y aquí. Y la frecuencia porcentual les estoy poniendo el ejemplo ya de cómo hallar la frecuencia relativa porcentual. Ustedes me completan estos 2 casilleros, ¿ya? Lo mismo van a hacer con esta otra pregunta, que es la pregunta 2. Si dice, ¿mantienes un horario regular en tus comidas? Sí, dijeron 24, no dijeron 6, complete ese dato, ¿sí? Acá también me van a completar lo que nos falta, ¿sí? Para hallar estas 2 frecuencias. ¿Ya, jóvenes? Entonces, estas son las 2 preguntitas que estamos trabajando en lo que se refiere al llenado de la tabla de frecuencias. No olvidemos cuál es la característica de cada una de ellas, ¿ya? No es lo mismo, cada una de ellas tiene sus características propias, pero sí se relacionan una con la otra, ¿ya? Entonces recuerden que la frecuencia relativa la hallo en función a la absoluta y la relativa porcentual la hallo en función a la frecuencia relativa, es decir, hay una relación entre ellos. Muy bien, jovencitos, entonces esto es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Nuevamente estamos haciendo un repaso. Vuelvo a repetir, en su hoja de trabajo me colocan el título de la sesión, la competencia, el propósito, y luego del propósito recién viene a ser lo que es el reto, ¿ya? Colocan el título también de esta fichita, responden a la pregunta 1 y enseguida la pregunta 2, que consiste en completar las tablas de frecuencia. Por favor, eso sería todo hasta el día de hoy. Muchas gracias y hagan su trabajito bien ordenado. Inmediatamente lo tengan el trabajo, me lo están enviando. Ya no esperen a que se haga tarde. Su participación es importante. Muy bien, jovencitos, muchas gracias. Los espero en el grupo para poder de repente absolver algunas dudas que quedan todavía pendientes. Muy bien, hasta aquí entonces. Muchas gracias.